crisis del COVID-19 ha venido a profundizar los padecimientos del pueblo, el autoritarismo del gobierno y el rol criminal de las sanciones imperialistas. En Venezuela arrastramos una de las más profundas crisis en toda su historia, con una violenta extensión del hambre y la miseria, con precedentes solo en los conflictos armados que vivió el país en el siglo XIX. Antes de la pandemia, ya esta crisis nos las habían descargado encima tanto los empresarios como el gobierno de Maduro, falsamente llamado socialista, aplicando durante años severos ajustes para pagar la deuda externa, dejando al país sin recursos para alimentación y medicinas, dejando en la ruina la educación pública, las universidades, las empresas públicas y los servicios, incluyendo la salud. Llevaron al colapso el sistema público de salud, asestando a la clase obrera los más duros golpes que haya recibido en su historia, eliminando por decreto los contratos colectivos y destruyendo el salario, llevándolo casi literalmente a su extinción. Para esto se sirvió de un giro profundamente represivo contra los trabajadores y las comunidades. Un régimen cuasi dictatorial que encarcela a trabajadores, les lanza a los organismos militares y tiene sus manos manchadas de sangre de los sectores populares, y se hace llamar obrerista. A esto se sumaron las sanciones imperialistas con el objetivo de imponer en Caracas un gobierno títere de Washington, confiscación de empresas nacionales, retención de ingresos de Venezuela, bloqueo petrolero, sanciones a países y empresas que comercien con el país. Una política criminal que, con el más miserable descaro imperialista, reconoce que su objetivo es terminar de estrangular la economía venezolana y profundizar las penurias del pueblo, para forzar las condiciones para un cambio de régimen a la medida de Estados Unidos. Y desde esa política imperial nos vienen a hablar de democracia. Esta era la situación antes de la pandemia, y todos los males se han profundizado. El hambre se expande y ya hay pequeños estallidos por falta de alimentos. La represión del gobierno se ha cobrado ya un muerto y decenas de encarcelados entre el pueblo con hambre. El gobierno de Trump, mostrando la podredumbre del imperialismo, no solo mantiene, sino que profundiza sus agresiones y sanciones, agudizando, entre otras cosas, la severa crisis de combustible que afecta a la producción y distribución de alimentos. Y junto a la oposición de derecha, la Calla, viene después a hablarnos de ayuda humanitaria, cínicos y miserables. La situación de la clase obrera es muy adversa, no solo por estos enemigos que tiene enfrente, sino porque tiene muy debilitadas sus organizaciones y su capacidad de respuesta, pero hay que seguir resistiendo y apostando a la recuperación de esas fuerzas. Hoy es clave luchar contra el azote del hambre que amenaza con extenderse. Para eso es imprescindible exigir con mucha más fuerza el cese incondicional de las sanciones imperialistas y forjar una alianza obrera y popular, luchando por comités barriales y de trabajadores que peleen por tomar en sus manos la distribución de alimentos y la fijación de los precios, en la perspectiva de que sean los propios trabajadores de las empresas de alimentación quienes controlen la producción, abriendo paso a un verdadero poder obrero y popular contra los empresarios que se lucran con el hambre del pueblo y contra la burocracia corrupta y autoritaria de este gobierno capitalista. Porque hay que decirlo con todas las letras, esta es la crisis de una economía y un régimen capitalistas. Y es una de las tareas claves, limpiar el nombre del socialismo de tanta confusión y tanta porquería que le han echado encima. Una casta cívico-militar, convertidos en nuevos ricos, nuevos burgueses y profundamente antiobrera. Es en este marco que cobra mucha más importancia la participación en este acto y nuestra pertenencia a una organización revolucionaria internacionalista, porque ante la debilidad actual de la clase obrera venezolana es mucho más importante una perspectiva internacionalista, de alianza con esas luchas que nuestros hermanos de clase vienen librando en otras partes del mundo y en particular en América Latina contra los capitalistas y sus gobiernos. De estos combates por dar en América Latina y en nuestro país pueden surgir las condiciones para una recuperación de la capacidad de lucha de la clase obrera venezolana y las posibilidades para reorganizar fuerzas de una izquierda verdaderamente anticapitalista y de los trabajadores.